Vamos entonces a hacer, ¿no?, lo que en realidad es un taller, pero lo vamos a hacer, esto va a quedar grabado básicamente, y en algún momento podemos hacerlo en vivo, ¿no? Para poder tener mayor posibilidad de que ustedes puedan hacerse las preguntas respectivas. Esta presentación la he hecho en vivo unas cuantas veces. Y bueno, y probablemente lo podamos hacer en algún momento, como les digo, coordinando. Pero vamos a esta grabación importante de lo que es la lectura de una radiografía de tórax. La lectura de una radiografía de tórax es básico para cualquier médico en general. O sea, hay exámenes que un médico no puede dejar de ver nunca. Así vaya a ser traumatólogo, salubrista, epidemiólogo, epidermiólogo, dermatólogo, lo que ustedes quieran. Porque siempre alguien te va a mostrar una placa de tórax, siempre alguien te va a mostrar un hemograma o un examen de orina. Son exámenes que uno tiene que saber evaluar y tener, ¿no?, practicidad para poder por lo menos mirar lo básico. Antes de empezar esto, decirles clarísimo que cuando uno aprende a leer una radiografía de tórax, en realidad tienes las mismas herramientas para poder interpretar una tomografía de tórax. Y la tomografía de tórax, a diferencia de lo que es una tomografía abdominal siempre requiere contraste o es realmente muy limitado lo que te va a proporcionar. Mientras que en la tomografía de tórax no necesitas contraste. Normalmente cuando tú pides una tomografía de tórax no se pone el contraste. ¿Y por qué? Porque en realidad la parte, ¿no?, aireada y la parte vascular se van a poder contrastar en la imagen sin necesidad de poner contraste endovenoso. Se muestran dos imágenes, la imagen oscura y la clara, donde uno puede ver efectivamente las estructuras, ¿no?, y diferenciar todo lo que es la parte vascular de la parte, sin necesidad de que uno haga un contraste, un uso de contraste. Entonces, de esa manera, como vamos a ir viendo ahora en esta práctica, van a ver ustedes que es útil. Entonces, cuando le pones contraste a una tomografía pulmonar o torácica, cuando tú lo pides, o sea, si tú pides una tomografía de tórax, siempre te van a hacer sin contraste y te van a mostrar esas dos imágenes que siempre han visto. Pero cuando tú pides una angiotomografía pulmonar, ahí sí la estás pidiendo con contraste y quieres ver estructura vascular, su formación y lo que puede estar en el interior del vaso. ¿Y para qué va a ser útil eso? Para tromboembolismo pulmonar, básicamente. Entonces, generalmente la angiotomografía pulmonar se pide para esos casos y casos muy especiales, ¿no?, de problemas en la vasculatura, como puede ser un secuestro pulmonar, también es una pregunta que se suele hacer. También se puede hacer en casos muy especiales de nódulos pulmonares grandes que uno quiere ver si hay captación, pero eso ya es muy específico. Entonces, una angiotomografía, lo usual es que se pida para un tromboembolismo pulmonar. Pero, como les vuelvo a repetir, una tomografía de tórax no requiere nunca contraste, ¿no? Si ustedes ponen tomografía de tórax, les van a poner siempre sin contraste. Solo lo harán con contraste cuando ustedes pongan contrastada y tienen que ponerle para qué, angiotomografía o captación para neoplasia. Entonces, vamos a ver, como les decía, bueno, la presentación. Yo soy el doctor Villar, disculpen que recién me presente, yo creo que ya nos conocemos, ¿no? Soy internista, clínico, muchos años en el Revaliati, 25 años enseñando todas estas cosas, farmacólogo y además de eso tengo una especialidad en farmacoeconomía. Vamos entonces a ver diferentes radiografías, como ven ustedes acá, miren lo clásico, ¿no? Una imagen redondeada con nivel hidroaéreo, un absceso, ¿no es cierto? O podemos ver imágenes, ¿no?, como en esta antracosis, imágenes nodulares, bilaterales, ¿no?, intersticios nodulares, sobre todo, típico de una neumoconiosis. Por la localización nos inclinamos siempre a pensar en una antracosis, por ejemplo. O una imagen como esta, les decía, una tomografía tiene esa parte donde tú puedes ver la zona más vascularizada por el tipo de contraste que se le pone a la pantalla digitalizada y entonces vas a ver, mira, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es un micetoma, probablemente un aspergiloma en el interior de una cavidad, ¿no? Entonces, característico. O uno puede ver, pues, como ven acá, ¿no?, la cámara gástrica aparentemente grande, pero en realidad, si uno ve, hay más intestinos y esa es una herniación diafragmática, por ejemplo. Uno puede ver una masa pulmonar, por ejemplo, ¿no?, clásico, porque conoce cómo es la formación y ahora lo van a tener más claro, cómo es el hilio,
¿no? O simple y llanamente, pues una imagen muy aireada. Miren ustedes dónde quedan las siluetas de las mamas, o sea, siempre ver la parte blanda, ¿no? Miren que esto nomás inmediatamente te llama la atención y dices, tremendamente aireada, es un enfisema clásico. Entonces todo ello vamos a poder diferenciar, ¿no? Bien después de ver y practicar algo de lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, ¿qué necesitamos al ver una radiografía de tórax? Lo primero que tienen que necesitar es estar, ¿no?, objetivamente ordenados. No tienen que acordarse todo lo que les voy a decir, pero tener un orden. Entonces, ver primero muchas radiografías normales y conocer la semiología básica de la radiología. Entonces siempre vean muchas radiografías normales, no solamente mirarlas, que le quede en la cabeza y comenzar a ver cuál es la verdadera estructura. La estructura bien centrada, ¿no?, con la cabeza de las clavículas a equidistancia, ¿no?, con la apreciación de la columna que se puede ver, o sea, para que tenga una buena penetración, ¿no?, con la estructura vascular clásica, con la cabeza, ¿no?, lo que pareciera que fuera una cabeza de caracol clásico, ¿no?, una cabeza de caracol en el hilio derecho, el hilio izquierdo, que es mucho más alto y más pequeño. Y entonces todo ello tiene que ustedes tener, ¿no?, las escápulas usualmente fuera de los campos pulmonares, que está un poquito ingresado, ya no es tan buena la placa, todas ellas características. Conocer la anatomía y variantes y artefactos, o sea, ver qué cosa es un artefacto. Entonces uno decir, ¿no?, inmediatamente, oye, mira esto de acá. No, esos son los dos nodulitos paralelos, son los pezones, que probablemente una mujer que ya tiene más de 60 años están algo calcificados. Entonces, conocer signos radiológicos específicos para una patología, signo de la silueta, ¿no es cierto?, el nivel hidroaéreo, diferentes signos específicos, y la exploración debe ser, ¿no?, de alta calidad. O sea, hay que básicamente tener una buena imagen y una buena pantalla. Hoy en día, básicamente una buena pantalla. Entonces vamos a ordenarnos bien, y lo primero es qué conceptos fundamentales tenemos que tener para esta lectura. Lo primero es conocer las densidades. ¿Qué cosa es densidad de agua, densidad de grasa, densidad ósea, densidad vascular, densidad de tejido pulmonar? Entonces, eso es lo primero. De ahí viene lo que es valorar la técnica, criterio de calidad de esa placa. ¿Ok? Hay que tener el criterio de calidad mínimo en la cabeza para saber si esa placa es útil, o si no, se manda a sacar nuevamente. Conocer la anatomía del tórax es fundamental. Acá sí, la anatomía tiene que haber correlación con la radiología, y aplicar una sistemática. Siempre hay que tener una sistemática de primero qué cosa debo ver y al final qué cosa no. Siempre al final es el pulmón lo que se ve. Primero uno ve las partes blandas, las estructuras óseas, el mediastino, las pleuras, y al final recién uno ve el pulmón. ¿Se dan cuenta? Uno no va directo a ver el pulmón, eso es totalmente fuera, ¿no?, de un orden, y después se van a dar cuenta que ahí se cometen grandes errores. Entonces las densidades, acuérdense que el aire es negro, eso es claro, o sea, toda la parte aireada va a ser negra. Mientras más aire hay y no hay estructura vascular, incluso va a ser más oscuro, más oscuro. Y ahí existen algunos signos, por ejemplo, cuando han escuchado ustedes el signo de Westermarck, ¿no? El signo de Westermarck, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar, es un área que tú normalmente el pulmón lo ves con una tramita, la tramita, y de pronto hay una zona que está hiperaireada, todo oscuro, más oscuro de lo usual. Eso es el signo de Westermarck, ¿no? Eso se llama una zona hipoémica. ¿Y por qué es una zona hipoémica? Porque baja cantidad de sangre. Entonces va a ver más oscuro de lo normal, ¿no? Eso puede ser. Normalmente todo se ve negro y parejo, con su jaspeadito, pero de pronto ves esa zona más aireada del usual. Esas zonas más aireadas, más oscuras, por ejemplo, si se ven como una coma encima del ápice, ¿qué sería? Puede ser un neumotórax, por ejemplo, porque no ves ahí la trama. Entonces eso vamos a ir viendo. Es importante reconocer que lo oscuro siempre es aire, ¿no? Y vamos a verlo como los bronquios, el parénquima y la tráquea de esa manera. Entonces ahí podemos ver, miren, la columna oscura de acá, ¿no?, que estamos viendo, ahí también siguen mi trazo.
Ahí la columna, esta columna, ¿ok? Esta columna es la tráquea, ¿no? Es la tráquea y la puede seguir a veces hasta la carina. Y ven ustedes que toda esta zona oscura tiene un entramado. Ese entramado es el intersticio que básicamente lo que le da ese dibujo de línea blanca es vascular, es la sangre. Entonces, si yo viera en una zona de estas algo totalmente oscuro, como si fuera una cuña, por ejemplo, ahí oscura, todo esto fuera oscuro, eso sería un signo de Westermarck, por ejemplo. Y es una zona hipoémica donde no está llegando la sangre porque hay un trombo, y eso es la correlación que voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Grasa es gris. Entonces la zona de grasa es gris, ¿no? Esta zona de grasa no parece tan gris en algunas placas, pero no, es gris. Los planos faciales de la musculatura, la caja torácica, del ápice cardíaco, ¿no? Incluso, ¿no? Acá vamos a ver zona gris. El agua es gris claro o blanco, lo vas a ver blanco. Cuando veamos placa de derrame, van a ver, ¿no? Una Insigne de Damaso y todo esto se ve blanco, típico del agua, ¿no? Podemos ver en lo que es patología, también obviamente el mediastino se va a ver de esta manera, las arterias, todo lo que es estas líneas blancas, en realidad eso es sangre, ¿no? Agua, sangre. Arterias, venas, mediastino, todo se va a ver gris claro o blanco, totalmente blanco. Mientras que ya blanco nacarado, digámoslo así, mucho más como lo que ven acá, ¿no es cierto? Como lo que ven en la estructura ósea, la estructura cálcica. Y es importante tenerlo en cuenta porque a veces vamos a ver estructuras cálcicas metidas dentro del parénquima y hay que saber interpretarlo. Los criterios de calidad, ¿no? Ya hemos visto las densidades. ¿Cuál es la calidad de la radiografía? O sea, está bien centrada, la penetración. La penetración es fundamental. Se debe ver la columna a través del corazón. Si no logro verlo, entonces, ¿cuál es el problema? Que esté poco penetrada una radiografía. Es que voy a ver mucho más de lo que en realidad, y eso me va a confundir. Entonces, la penetración es importante, ¿ok? Debo poder ver toda la columna a través del corazón. Eso es importante. No lo veo, acá lo veo, acá lo veo. No lo viera, entonces diría, un momentito, esta placa está, ¿no? Poco penetrada, por lo tanto, repítela. La inspiración, o sea, hasta cuánto arco costal debe llegar la mitad del diafragma, más o menos acá, hasta el sexto arco. A esta mitad del diafragma, ¿no? Entonces uno dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, miren el sexto justo a la mitad, buena placa del diafragma, eso es importante. La rotación, entonces las apófisis deben entrar equidistantes, entonces yo digo las cabezas, miren, acá tiene la parte, o sea, yo puedo incluso o mentalmente o puedo hacer una línea si quiero, y entonces digo, esta es la línea de las espinas y voy a ver las cabezas de las clavículas. Tiene que haber equidistancia entre estos dos. Y lo hay. Entonces, esta placa está centrada, buena rotación. La angulación, la clavícula proyectada sobre el tercer arco costal, ¿no? Una clavícula, este está un poco elevado, ¿no? La clavícula proyectada sobre el tercer arco costal, es la angulación. Cobertura debe incluir los campos pulmonares completos. No me puede entrar una placa que está cortada acá, por ejemplo. Muchas veces pasa así, ¿no? Entonces debe incluir los campos completos en su totalidad, desde el espacio supraclavicular a los senos costofrénicos. Miren acá, acá sí está un poco cortado. ¿Dónde están mis senos costofrénicos? Acá están cortados. ¿Se dan cuenta? Entonces, probablemente no es que sea mala la placa, el momento que lo hemos copiado de la imagen, a veces cortamos para que entre, ¿no? Para que nos dé espacio para otras cosas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y la ausencia de movimientos. El diafragma y los senos costofrénicos deben verse nítidos. Cuando no se ven nítidos es que el paciente no ha estado quieto. Eso es importante. Entonces, los criterios de calidad de la placa, que se vean nítidamente los diafragmas, que se vean tus ángulos costofrénicos, ¿no es cierto? Importante, ¿ok? Que básicamente tengas una buena equidistancia, o sea, no esté rotada la placa. Pongamos que tienes una cabeza por acá, ¿no? Y tienes esta ahí, y dices, no, esta placa está rotada. Prácticamente me estás dando un oblicuo, así que
mis estructuras se van a ver diferentes. Miren cómo se ve completo, cómo es la zona. Todo esto es la arteria pulmonar, la cabeza como si fuera una cabeza de caracol con sus dos antenas. Es importante tener una placa para poder ver esas imágenes características. La anatomía torácica es importante, o sea, primero la anatomía del mediastino, reconocer el mediastino, ¿no? Entonces los contornos del mediastino y cómo corresponden anatómicamente para poder a veces incluso, ¿no? Tenerla, cuando tienes una masa, una imagen, saber en qué posición, en qué área está. Entonces mirar muy bien nuestro mediastino, ¿no? Mirar puede estar muy ancho, máximo, ¿no? La distancia en esta angulación debe ser de 5 centímetros, entonces uno ve, lo mide, cómo está incluso la aorta, el callado aórtico. La anatomía lobar es importante, ¿no? Entonces uno saber ¿no? cómo te proyectas acá, ¿no? Cómo te proyectas, acuérdense, 3 lóbulos en el lado derecho, 2 lóbulos en el lado izquierdo, ¿no? Y tener la anatomía, el espacio aéreo y el intersticio claro, saber que el intersticio está formado fundamentalmente, ¿por qué? Por la pared alveolar, ¿no? Está formado por el vaso, ¿no? Y en algunos casos incluso el espacio, la pleura, ¿no? Los repliegues de la pleura, ¿no? Y de ahí básicamente lo que viene a ser el tejido intersticial, ¿no? Subpleural y subalveolar. Hay que tener en cuenta los elementos óseos, las partes blandas de la caja, mirar la columna, ¿no? Mirar las costillas, mirar las clavículas, puedes ver una clavícula fracturada, puedes ver una costilla fracturada o con lesiones de sacabocado, si es que tienes metástasis, por ejemplo, o puedes ver una columna, por ejemplo, en un momento con un exceso de calcio, entonces tú dices, no, esa es una lesión también metastásica, blástica, o sea, ¿no? Exceso de mayor cantidad de calcio el usual, entonces todo eso tiene que poder ver. La cintura escapular, esta es la cintura escapular, ¿no? Que uno tiene que observar. Los diafragmas, los senos, ¿no? Las cisuras, entonces poder ver, ustedes ven imágenes blandas y dicen, ¿esto qué cosa es esta curva? Mujer, mamas, ven las mamas, pero usted te permite ver nítidamente tus diafragmas. Nuevamente acá está cortado, nos falta el sexno para poder verlo completo. Valoración de los ilios, hay que chequear bien los ilios, la forma, la estructura, incluso se puede medir si están prominentes, conocer la vía aérea central, los bronquios principales, ver acá tu línea aérea, ¿no? Y en algunos casos acá no lo veo tan bien, en otros vamos a ver cómo podemos ver incluso hasta los bronquios en la imagen que se puede ver. Entonces la proyección frontal de una radiografía de tórax normal, veamos ahí. Miren ustedes cómo ven el aire de la tráquea. Observar la cabeza de la clavícula, que es importante, ya saben ustedes, para poder ver si está equidistante a las espinas. En esta no pareciera que estuviera muy equidistante. O poder observar algunas estructuras como la apófisis coracoides de la escápula, por ejemplo. Las escápulas acá están muy bien, están por fuera. O sea, el borde medial de la escápula, ¿no? Los vasos sanguíneos, es esta tramita que uno ve generalmente. El ilio derecho de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Con su imagen como si fuera una cabeza de caracol, con sus 2 antenas y el cuello largo, ¿no? El ilio izquierdo, que es más redondo y más tiende a irse más hacia arriba, ¿no? Esta curva de acá del corazón, que es la aurícula derecha, ver la zona más oscura, que se ve más blanca en esta zona por la aorta descendente, y tienes el macro, que es el ventrículo izquierdo, este borde. Entonces, si yo veo un aneurisma acá, sabré que es un aneurisma. Si veo una protusión, probablemente es un aneurisma del ventrículo izquierdo. Tus arterias pulmonares, tu ángulo cardiofrénico, como ven ustedes, sí se diferencia. Ahí tienes bien dibujado tu diafragma y el ángulo costofrénico. Así es como se debe ver esto. No está obturado, está totalmente libre, termina en punta. Si esto estuviera blanco acá, tendríamos una obturación del ángulo, probablemente toda obturación del ángulo ya te dice que por lo menos hay de 50 a 150 mililitros de líquido a ese nivel. Y eso es mensurable hoy en día con la ecografía, ¿no es cierto? Que hoy en día la ecografía lo puedes hacer al pie de la cama sin necesidad de mandar una ecografía al radiólogo. Entonces los ángulos, el diafragma derecho siempre un poco más alto que el izquierdo
y la cámara gástrica también se puede ver, acá nos está viendo, y los ángulos. La radiografía, la proyección de una radiografía normal. La lateral, siempre que nos la ponen, todo el mundo dice, pie lateral, y después todo el mundo mira y dice, disculpen, no sé qué estoy mirando. Entonces, por lo menos tener una idea, ¿no? Es el corazón, ¿no? Básicamente, este borde del corazón que va así, ¿no? Que ven ustedes así, este borde del corazón que va ahí, con los vasos, te va a dar lo que se llama el hemidiafragma, el mediastino anterior. Pero ¿por qué ponen este círculo acá importante? Es importante porque a este nivel, donde hace la curva, estas estructuras son las estructuras iliares, anterior al ilio. Entonces, ¿qué podemos tener? Es una zona que puede ocuparse por un tumor, ¿no? Tumores de mediastino anterior. El mediastino medio, que más o menos agarras 1 centímetro y haces una línea acá, ¿no? Una línea acá, y es el mediastino medio, y lo que está atrás es el posterior. ¿Por qué es importante mirar acá? Porque no les diría cantidad de veces que viendo una lateral uno dice, oye, mira, todas tienen que tener la misma altura. ¿Qué tal si ves acá que esta viene así? Tienes una fractura en cuña y probablemente el dolor que estabas buscando, un tumor o lo que sea, es un dolor proyectado de una fractura en cuña. Muy frecuente en mujeres, sobre todo con osteoporosis, en adultos mayores. Entonces uno tiene que tener la visión de la estructura. Entonces, ¿debemos hacer la lateral? Claro que sí. Muchas veces tú dices, ¿cuándo pido una lateral? Antes se decía que siempre deberíamos tener una lateral, sobre todo para ver qué sospecha. Pero, por ejemplo, acá ustedes dicen, algo se proyecta acá, sí, se ve una proyección rara, porque este no es el hilio normal. Este hilio debe ir hacia arriba. ¿Y qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Entonces, pide la lateral. Obviamente este será la lateral izquierda. Le pides la lateral y ves una masa, aparentemente, una consolidación que está metida ahí, ¿no? Proyectándose, pero está dextro, casi atrás del corazón. ¿Será mediastino o será, más parece que fuera pulmón? Y veamos, le pedimos una tomografía y efectivamente tienes precisamente una lesión consolidativa en el pulmón izquierdo, básicamente, ¿no? Que está haciendo, y no hace signo de la silueta, está detrás del corazón. Entonces, miren cómo la lateral te permite ver la estructura. Entonces, hay que buscar una sistemática de la lectura. Entonces, ¿cuál es la sistemática de la lectura? Lo primero, siempre, ¿no? Ahora ya no es como antes que agarras tu placa y te ponían el nombre, no. Pero igual en la pantalla tú siempre tienes letritas y buscas nombre, fecha, si corresponde, ¿no? Incluso en algunos casos hasta el DNI o el autogenerado, si es un salud, o el número del CIS, no sé si lo utilizan en el MINSA. Características de la técnica, ya habíamos hablado, posición del paciente, derecha, izquierda, criterios de calidad, ya habíamos visto eso. Entonces vas a chequear y decir, ¿qué más puedo pedirle? O sea, veo la radiografía y digo, ya tengo el nombre, la trama se ve bien, veo mi columna, oye, ¿qué es esto de acá? Uy, acá hay un nódulo, dicen, acá hay un nódulo. Pero esta es una zona sucia. Zonas sucias son aquellas en que tengo varias estructuras, o tengo estructuras vasculares, pero acá no tengo estructuras vasculares. O sea, yo sé que mi hilo está más abajo, pero tengo acá primera costilla, sale la tercera, ¿no? Puede estar hasta metido a veces la clavícula, en este caso no. Pero ¿cómo hago para ver estos tercios superiores? Entonces pido una imagen lordótica. Entonces ahí ya tengo otra radiografía. Pide una lordótica. ¿Qué significa eso? Saca las costillas de esa zona para que te permita ver mejor. Y entonces la misma, ¿qué tal una lordótica? Saqué las costillas. Miren ustedes, desapareció tu tumor. Desapareció tu tumor. Entonces simplemente no podemos decir que es un artefacto, pero se forma en realidad una pseudoimagen a raíz de que estas estructuras óseas se superponen, ¿no? Y podemos confundirlas. Recuerden que hay una parte que es condrocostal y que se comienza a calcificar.
en algún momento de la edad. Entonces ya no se ve la imagen en la misma densidad. Esa es la lordótica. Entonces la lordótica te permite ver. Muchas veces tú dices, acá doctor, me parece ver algo. O a veces simplemente no ves nada y dices, oye, estoy buscando un abscesito, estoy buscando un paciente tuberculoso si puede tener una lesión. Pide una lordótica y aparece acá tu infiltradito. ¡Ah! Escondido, no lo veía en tu lordótica. Importante. Bueno, vamos a hacer nuevamente, estamos en la sistemática. Entonces uno dice, yo voy a leer como sea. No, pues no puedes leer como sea. Entonces, disnea súbita, dolor torácico, ¿qué le pido? Dice, ¿no? ¿Qué le pido en la sistemática? Entonces, cuando es súbito, tú podrías pensar que puede ser un tromboembolismo, pero lo otro puede ser que también puede hacer que se rompió el pulmón y haces un neumotórax. Entonces, tengo una duda, miren acá, lo veo un poco más oscuro y pareciera que hubiera una línea. Entonces, le pides una en expiración forzada. Y te va a aparecer mucho mejor y ahí tienes el pequeño neumotórax. Entonces, para ver pequeños neumotórax, pides una nueva radiografía en expiración forzada. Y entonces le pones al tecnólogo descartar neumotórax. El hombre va a ser feliz, porque él sabe qué será. Es más, todo esto tú lo aprendes más con los tecnólogos. Háganse siempre amigos del tecnólogo. Cuando yo siempre les digo, háganse amigos los tecnólogos. ¿Quieres aprender laboratorio? Hazte amigo del tecnólogo. Él te va a decir qué prueba puedes pedir. Y cuando tienes una radiografía, dices, vas a un tecnólogo y dices, oye, tengo sospecha de que puede ser, ¿cómo hago para descartar un neumotórax? Te va a decir, doctor, le toman expiración. Gracias, hermano. Entonces, el tecnólogo va a ser feliz, porque tú le hiciste caso y tú vas a hacer algo positivo. Y vas a poder ver, porque no necesariamente te vas a acordar de esta clase o de repente no la viste, menos en la universidad, generalmente no les enseñan esto. Entonces, en expiración forzada. Si tienes la sospecha, por un paciente en la clínica que dijo, disnea súbita, dolor torácico, ¿qué pareció? Sobre todo gente joven, que puede aparecer este tipo de neumotórax espontáneos. No solamente espontáneo, te estabas explorando con la aguja para poner un catéter, al final no lo pusiste. Y el paciente, ¿por qué dejaste ponerlo? No, que tuvo un dolorcito. No, tómale la placa, pero tómale en expiración forzada. Y te aparece, ya ves, le hiciste un neumotórax tratando de buscar la vena. También muy frecuente con los residentes. Vamos entonces en la sistemática, ¿qué más? Utilizar el tiempo necesario para poder básicamente evaluar. Tómense todo el tiempo, no centrarse en el hallazgo evidente. O sea, oye, mira lo que tengo acá, este debe ser un absceso. Mira todo, anda por partes, no te limites a la detección, no hagas este desorden. Esto parece el cerebro de Castillo, ¿no es cierto? O de Dina. O sea, no hagas ese revoltijo, ¿no? Tu pensamiento es ordenado. Tu observación también debe ser sistematizada y con un orden. Entonces vas, los ápices, vas viendo, ¿no? Ya sabes que primero ver partes blandas, ¿no es cierto? Veo mis partes blandas, ¿qué cosa acá? Acá pareciera, miren esto de acá, esta grasita, ¿ven esta línea? ¿Qué pasa si yo veo acá algo más oscuro? Podría tener enfisema subcutáneo. Entonces voy viendo mis partes blandas, voy viendo mis huesos, voy viendo mi mediastino, si está centrada, si está bien aireada, voy viendo mis diafragmas, voy viendo mi pleura si se ve en algún sitio y recién de ahí entro a revisar los campos pulmonares en forma sistemática. Y lo mejor siempre es revisarlo en paralelo. Eso te ayuda a ver algunas cosas que no se notan al simple ojo, como por ejemplo un signo de Westermann, una zona hipoémica, un neumotórax, son cosas más difíciles. Una masa lo ve pues hasta el portero. Entonces lo importante es que no se nos escapen cosas que en realidad son evidentes, son importantes, pero tampoco es ver más cosas de las que hay. O sea, imagenología viene de imagen, no de imaginación. ¿Ok? También eso es importante. Entonces, la imagenología viene de saber observar las imágenes y no de tener una super imaginación y querer ver todo. Entonces, se divide los campos en tercios.
Entonces, ¿cómo voy a cambiar? Un tercio superior, un tercio medio. ¿Y cuál es mi parámetro, doctor? Tu tercio medio pasa justo dejando el botón aórtico por encima, ¿no? Entonces tienes acá tu tercio, ¿no? Tu primera línea. Y tu segunda línea está generalmente a la mitad de lo que viene a ser el corazón. Generalmente va a estar casi por donde está el diafragma derecho. O sea, mitad exacto el corazón. Entonces ahí pones tu otra línea y la línea que une los ángulos costodiafragmáticos. Tercera línea. Y entonces de esa manera tienes tu tercio superior, tu tercio medio y tu tercio inferior. Entonces, hecho esto varias veces, ya tú al ojo dices ya tengo acá, ¿dónde está tu imagen, tu nódulo? En el tercio superior, doctor, está hasta acá. Acá puedes tener una duda, está entre el tercio medio y el tercio superior. Otra referencia es si está en el ilio, cerca al ilio, pariliar o periférico. ¿Se dan cuenta? Es otra manera de hacerlo. Sistemática, sigamos con la sistemática. Entonces, estructuras, primero vamos a ver las extrapulmonares. No se olviden, estructuras extrapulmonares, las partes blandas. Importante evaluar partes blandas. Elementos óseos. En partes blandas, la grasa. Si hay enfisema, si hay calcificaciones en las partes blandas. Los elementos óseos, ver sobre todo que los bordes de las clavículas y de los arcos costales estén indemnes, pueden estar fracturados o pueden tener lesiones, ¿no? Lesiones, hipodensidades o hiperdensidades. Elementos externos, ver si hay catéteres, puedes tener un catéter metido acá, se va a ver totalmente, ¿no? Todos estos objetos que se utilizan suelen dar una hiperdensidad, vas a verlo como una imagen bien blanca, entonces el catéter no puede ir de otra manera, o lo que es un marcapaso, o lo que puede ser incluso alambres utilizados para sellar, por ejemplo, una cirugía, todo ello, o prótesis, podemos ver prótesis. Evaluar los diafragmas, la estructura vecina al abdomen, hay que ver, sobre todo la cámara gástrica clásica, el mediastino, entonces vas así, ¿no? Extrapulmonar, diafragmas, mediastino, silueta cardíaca, que sea normal, puede ser, ver si la silueta cardíaca no puede ser, ¿no? Esta distancia no puede ser mayor que la mitad de esta distancia. Mucho lo que hacíamos es, agarras un papelito, ¿no es cierto? Marcas con tu papel esta distancia entre estos dos bordes, lo doblas a la mitad y eso, ¿no? Esa lo pones sobre el corazón. Si coincide o es menor, perfecto, pero si es más grande, entonces el corazón quiere decir que hay cardiomegalia. Y es una manera indirecta. Entonces tú dices, imagen compatible con cardiomegalia. La pleura, ¿no? No siempre se ve, o sea, casi nunca se ve. Entonces cuando la ves, por ejemplo, si ves acá una cisura, pues eso se llama cisuritis, dicen. ¿Y eso qué significa? Que puede haber edema, un leve edema, o puede haber un proceso inflamatorio que te haga ver la cisura. Y la imagen de los cilios, como les decías, aunque no les parezca, esto parece una cabeza de caracol con sus dos antenas, así la clásica, y el cuello largo, ¿no? Entonces, el lado derecho y el lado izquierdo, generalmente hacia arriba. Y al final recién veo los campos pulmonares. Esa es tu sistemática. Entonces, estructuras extrapulmonares. Entonces, vamos a ver, básicamente, miren ustedes, todas estas áreas. Ven acá, en esto de acá, veamos aquí, ¿no? Ahí estaban, ¿ves? La mama. Y ahora la podemos dibujar. Ahí está la mama. Entonces, de la mujer. Y eso también te ayuda, porque dices, oye, de tu paciente, varón, momentito, ¿cuál varón? Esta es mujer. Pero, ¿cómo? Ahí están las mamas. Uy. Entonces, eso tiene que ver. Y las estructuras blandas, ¿no? Entonces, partes blandas, mamas, ¿no? Incremento de densidad en las bases, hay que ver eso.
el pezón, los nódulos, si había mastectomía y las hiperclaridades, ¿no? Y las hiperclaridades que puedas ver. ¿Por qué hiperclaridades? O sea, cuando ves más oscuro y puede haber enfisema subcutáneo. Miren ustedes como, por ejemplo, ¿qué cosa tienen acá? Ah, acá tengo un collar. Acá tengo un collar. ¿Qué tengo acá? Acá tengo alambres. Mira tu historia. Ha sido operado, sí, doctor. Le han puesto 3 bypasses a cirugía cardíaca. Le han hecho un recambio valvular. Acá está, pues, los alambres de la cirugía cardíaca, de la toracotomía. Entonces, cuerpos extraños, cuerpos extraños. Ver, por ejemplo, dices, oye, estos son 2 nódulos, pero tienen nódulo, doctor, mira, tiene un nódulo, oye, pero tiene nódulo al otro lado, idéntico, al mismo nivel, más o menos de la misma densidad y las mismas características, son pezones, pues. Pezones ligeramente clasificados, pero ya eso se da especialmente en las mujeres adultas mayores, ¿no es cierto? Entonces lo ves ahí bien los pezones. Y ves ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nuevamente ves una mama y ¿dónde está la otra? Mastectomía. 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 Corrobora tu historia. Sí, doctor, tiene mastectomía. Prótesis. Prótesis. Dina. Cirugía plástica. ¿No es cierto? Prótesis. Estructuras óseas. Entonces ahí vamos a ver que en estructuras óseas podemos ver algunas características, si la penetración es correcta, las escápulas deberían estar fuera de los campos pulmonares, los arcos costales visibles, el mayor número posible, y observar los que estén normales, las clavículas, el esternón y la columna, su integridad y cómo lo puedes ver al través. Las costillas, si tienen imágenes acá bocado y que puede ser metástasis, entonces vamos a ver, miren cómo se llama. Acá tienes, ¿no es cierto?, lo que es el esternón, el manubrio clásico, tienes el arco, tienes la clavícula, los arcos costales y cómo se ve acá, ¿no? Aquí, vamos a dibujarlo ahí, tu escápula, ¿no? Tu escápula, miren. Entonces tener esa estructura y saberla reconocer, la columna, ahí están los arcos costales y se puede ver todo al través del corazón. Entonces, buena penetración. Como en una imagen uno puede decir, la aorta, a ver, unos le llaman, cuando es un poco larga, le dicen desenrollada, en un adulto mayor, que ya incluso, se dan cuenta ustedes, miren, cómo tiene algunas estructuras óseas ya un poco disminuidas y los espacios, y algunos con listesis. ¿Qué cosa es listesis? Que de acá, el borde de acá, por ejemplo, está más adelante que el otro borde, eso se llama listesis. Entonces, tener esas pequeñas observaciones. Intra o extrapulmonar. Tú dices, oye, apareció una imagen ya intra o extrapulmonar. Si los ángulos son obtusos, o sea, son abiertos, miren, el ángulo acá es abierto así, menor de 90 grados, eso es probablemente extrapulmonar. Esto es extrapulmonar. Toma la tomografía y lo vas a corroborar. Mientras que que tiene ángulos agudos, 90 o menos, es típicamente intrapulmonar. Entonces tú dices, esta es una imagen intrapulmonar, esta es una imagen extrapulmonar. Entonces, otra de las observaciones que debes tener siempre. Los diafragmas, entonces poder ver bien, el diafragma derecho siempre es más alto que el izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado, obviamente. El ángulo costofrénico, los ángulos costofrénicos y la cámara gástrica que se suele observar. A veces tiene muy buena observación y dice, oye, esta cámara gástrica, pero la veo engrosada, anormal, y a veces nos ha salido, hagan la endoscopía y ¡pum!, encuentras ahí un problema. Igual, en la lateral, vas a ver te vas a dar cuenta cuál es el derecho y el izquierdo.
miren ustedes, esta tremenda elevación del derecho, ¿no? Probablemente, ¿no? Por una hepatomegalia o una masa, ¿no? Que pueda tener el hígado. En esos casos, ¿no? Acá puedes ver bilobulado. Miren acá y acá tienes. Hay que estudiar ese hígado, ese diafragma. Entonces la imagen te permite darte cuenta y hay algo raro. ¿Qué pasa si ves imagen de aire acá? Pues un Jaubert, una ruptura. No deberías ver imagen de aire ahí. Pero si ves una imagen de aire, pero ese aire lo ves de una manera así, ¿no? Como si fuera intestino, chilaiditi. Se interpuso ahí un asa. Si ves un asa acá, ese es chilaiditi. Si ves solamente aire, es Jaubert. Entonces acá tienes un diafragma, ¿no? Metido todo el intestino en el tórax. Es una hernia, obviamente. Las hernias pueden ser, ¿no?, espontáneas, pueden ser traumáticas. Entonces acá ves la cámara gástrica, acá no deberías ver aire, ¿no es cierto? Y ahí lo ves. Pero acá no ves que esta estructura tenga, ¿no?, como si fuera intestino. Lo ves como simplemente aire libre, Jaubert. Así como el signo también se le denomina en el radiológico Jaubert. Y cuando ves que esto tiene la imagen así, como estructura, como si fuera intestino, ahí sí, chilaiditi, ¿no? La imagen de chilaiditi, la interposición. Acá pues un Jaubert es peligrosísimo, más que un chilaiditi. ¿Por qué? Porque el aire libre es perforación de víscera. Entonces ahí puedes tener la explicación del dolor. De repente tomaste la placa pensando en un dolor torácico y el dolor epigástrico y ha hecho una perforación gástrica o duodenal. Mediastino. Entonces es importante ver la rotación, la inspiración, la exposición del mediastino, ¿no? Entonces primero está equidistancia. Entonces ver la rotación. Segundo, en la inspiración, ¿no? O sea, la expirada que te puede permitir ver, ¿no?, que te puede permitir ver un mediastino, un neumotórax, por ejemplo. Acá tienes un mediastino ancho, clásicamente mediastino ancho. Valoración entonces del mediastino, ¿no? Los contornos, el ensanchamiento, el desvío de las estructuras, la aorta, el esófago, el neumomediastino. Miren que el neumomediastino es bastante complicado, hay que observarlo mucho porque la reabsorción es mucho más lenta, ¿no? Y ver crecimiento, valvulopatías, incluso derrame pericárdico, ¿no? En el anterior, ya saben que es delante de la tráquea y la silueta cardíaca. El medio hasta 1 centímetro posterior de la línea anterior de la columna y posterior todo lo que ya queda atrás. Entonces uno dice así. Entonces, ¿no? Esta es la silueta cardíaca, o sea, el anterior, ¿no? La silueta cardíaca y la tráquea. Acá está la tráquea. Entonces ese es el anterior. El medio hasta 1 centímetro ¿no?, atrás, te retrocedes de lo que es el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Ese sería el medio y todo lo demás el posterior. Entonces eso es importante para poder ver sospecha de tumores. Definitivamente tienes un mediastino ancho, pero por crecimiento como si fuera un botellón, un derrame pericárdico. Le haces la tomo y ves efectivamente. Ahí estás viendo, ¿ves? Este es el corazón y este es el derrame pericárdico. Imagen de botellón, acuérdense, es de lo clásico en el derrame pericárdico. Pleura. En la pleura no siempre la ves, o sea, lo normal es que no la veas, ¿no? Entonces no se visualiza. Los engrosamientos y calcificaciones vas a ver sobre todo en los neumoconiosis y en los pacientes que han tenido enfermedades y hacen secuelas. Entonces todo esto dibujas y dices, allá, ahí puedo ver yo estructuras y puedo ver la cisura. Si es que llego a verlo, puede estar calcificado, engrosado, ¿no es cierto? Entonces puedes ver la cisura menor, cisura mayor, y eso a veces se llama cisuritis. Y puedes ver a veces como una imagen de uso y dices,
hay líquido. Algunas veces aparece acá un nódulo que después le das diurético y desaparece. ¿Qué fue? Un pseudotumor. ¿Por qué? Porque hubo derrame en la cisura. Entonces, cuando tú sospeches, no, ese tumor medio raro, está medio en uso, está justo en la cisura y el paciente tiene insuficiencia cardíaca. A ver, tómale la placa después de haber dado diurético efectivo. Doctor, ya está mejor, respira mejor. Tómale la placa otra vez, pues desapareció el tumor. Y eso se ve. No he tenido acá la imagen, yo la tenía guardada en una... Se malogró. Las placas no se pueden guardar tanto tiempo. En Lima todo se deteriora. Miren ustedes cómo se puede ver ahí, ¿no? La pleura y esta tramita que ves acá, ya no la ves acá. Solamente lo ves oscuro. O sea, este es un neumotórax. Un neumotórax que vas a medir. Si tiene más del 20% de este espacio. Dices, mides acá. Y ves si es mayor el 20% o más de esta distancia, entonces métele su tubo de drenaje. Ahora, hoy en día se mensura mejor con la eco incluso, pero esa es la manera clásica como mensurábamos. O puedes ver, como decíamos, miren, mediastino, esta es una marcapaso, y tiene zonas de mediastino engrosadas y calcificadas, miren ustedes, ven. Probablemente una neumoconiosis, probablemente una asbestosis. Ilios. Los ilios son importantes, a veces nos confunden, a veces vemos neumonías donde no hay, es componente vascular neto, también tiene bronquio y obviamente ganglio, ¿no es cierto? Entonces aparece una masa ahí, hay que saber diferenciar una masa. El izquierdo siempre es un poco más elevado, el derecho es mitad superior y hacia abajo, ¿no es cierto? Y la mitad inferior es mixta. Entonces miren cómo estos son como los dos cachos clásicos que dicen en la cabeza de caracol, ¿no? Y su cuello, y es mucho más, es la zona sucia, por eso se le llama, ¿no? Igual el ilio izquierdo tiende a ser más visto hacia esa parte. Y sobre ella se proyecta la tráquea y los bronquios. Vean ustedes los bronquios. Siempre este es un poco más paralelo y este un poco no. Entonces, este es un poco más recto y este es un poco más paralelo, entre comillas, ¿no? Por el corazón. Entonces, siempre ten en cuenta ahí la tráquea central, algo desplazada a la derecha, el ángulo de 60 carinal, los bronquios principales, el izquierdo, como decíamos, un poco más alto y este es un poco más hacia abajo. Ok, el derecho. Y la anatomía lobar, no recordar que los lóbulos, tengo 3 en el lado derecho, entonces hay que saber ver lóbulo superior, lóbulo inferior, lo veo de esta manera, en la proyección, y lóbulo medio está metido. Generalmente lo que está en el lóbulo medio, si se condensa, va a ser signo de la silueta porque va a estar pegado al corazón. Entonces, hay que tener en cuenta que acá voy a tener imágenes de tanto del inferior como del medio, porque el inferior va hacia atrás. Después lo vamos a ver en la proyección lateral, ¿no es cierto? Entonces en la proyección lateral, ahí tienen, ¿ve? Lóbulo superior derecho, ahí no hay problema. El medio, que va a coincidir con el corazón, que está por acá, y el inferior, que va hacia atrás. ¿Dónde se dan la mayor parte de las neumonías? En el inferior y el medio. Cuando se da en el medio, pues a veces se llama síndrome del lóbulo medio, porque muchas veces las condensaciones también hay que observar que no sean tumores, ¿no es cierto? Entonces, ahí ven el corazón. Entonces, lóbulo superior, tienes el apical, tienes el anterior y el posterior, ¿no es cierto? Entonces, apical y posterior son los que generalmente se comprometen con TB, más no el anterior, no suele comprometerse con TB. Lóbulo medio tiene 2 segmentos y lóbulo inferior, ¿no? Tiene otros 5 segmentos, donde generalmente por eso tienes 10 segmentos constantemente en el derecho. En el izquierdo puedes tener de 8 a 10. En el izquierdo básicamente lo ves de esta manera. Lo que más ves es el lóbulo inferior hacia adelante. Y el lóbulo superior izquierdo
donde la língula está metida hacia atrás. La língula es un segmento. Entonces tienes lóbulo superior, visto en lateral, miren ustedes, y el lóbulo inferior, tremendo acá. De esta manera, su cisura es así. Entonces acá está la zona lingular. Lingular superior y lingular. Entonces acá tienes toda la zona que equivaldría a lo que es el lóbulo medio. Vean ustedes la imagen, ¿ven? Lóbulo inferior, imagen típica, no hace signo de la silueta porque está en el lóbulo inferior. Entonces, pero vas a ver esta imagen de aire en el bronquio. El broncograma aéreo es característico de la condensación alveolar. Cuando es bronconeumonía, entonces hay también pus y se compromete todo el bronquio y ya no va a haber broncograma aéreo. Esto es el clásico broncograma aéreo. Miren cómo se ve en la radiografía y en la tomografía. ¿Ok? Y entonces acá tenemos la imagen como si tuviera alas, miren, ve. Como si fueran alas, las clásicas imágenes en alas de mariposa. Signo de alas de mariposa, que son signos de edema, de inflamación bilateral. Esto es bilateral. Generalmente esto no es infeccioso. Más tiende a ser inflamatorio, más tiende a ser congestivo o ¿no? Inflamatorio congestivo mixto. Entonces, signos que le llaman como de alas de mariposa. ¿Ven? Acá está muy característico, acá está más como un infiltrado algodonoso, pero igual tiene esa estructura de alas de mariposa. Acá tenemos, ¿no? una radiografía clásica de un paciente con, ¿no? enfisema. Un enfisema marcado, como se ve, hiperaireado ambos pulmones. Entonces el espacio aéreo hiperaireado, y uno dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 espacios. Entonces uno nota ahí, ¿no? Hiperaireado completamente lo que es un pulmón enfisematoso. Tenemos entonces acá una imagen, ¿no? Una imagen que hace signo de la silueta. Porque no ven ustedes el corazón y esto no, esta imagen no tiene límite. ¿Y por qué no tiene límite? Porque está a nivel del corazón y son de igual densidades. El problema es cuando sea de diferente densidad, que es rarísimo, ser un amartoma grande, pero será raro que es contenido graso. Pero generalmente va a ser condensación o puede ser un tumor. A veces, si es muy sólido, podría también ser diferente la densidad. Usualmente en una neumonía va a ser la misma densidad. Densidad del agua y densidad del agua que es la pus. Y entonces se pierde el borde. Al perderse el borde, eso se llama signo de la silueta. Entonces, ¿eso qué te dice? Que está en el lóbulo medio. Está en el lóbulo medio. Tenemos acá igual, ¿no? Entonces, miren, lo que vendría a ser una silueta, pero negativo. ¿Por qué? Porque ves el borde definido. ¿Ves? Ahí ves el borde definido. Entonces, silueta negativo. Los patrones intersticiales siempre son más difíciles a veces. Lo que tienen que tener en cuenta es que el patrón intersticial inicialmente siempre es de tipo lineal. El agudo es lineal, las líneas B de Kerley clásicas, ¿no? Las líneas B de Kerley, como ven acá, ¿no? Que se van formando las formas lineales, ¿no? Y después está reticular, retículo nodular. O sea, estos lineales pueden ser reticulares y retículo con pequeños nodulitos, retículo nodular, que es el más clásico de todos, el retículo nodular. De acuerdo a cómo se aparenta, puede uno hacer la sospecha. Generalmente los lineares son los más agudos. Un patrón de panal de abeja, que ya es un patrón más crónico, que va hacia otras enfermedades que hay que sospechar, desde la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Pasando por proteinosis alveolar, pasando con enfermedades más raras, o simplemente los patrones fibróticos más severos terminan siempre en panal de abeja. Entonces, patrones lineales que terminan haciendo la imagen de una panal de abeja. Pero miren cómo son las líneas, ¿no? Patrones lineales.
Y este es más específico, se ve más bonito el panal de abeja, los patrones de panal de abeja. Y es nodular, los nódulos. Acuérdense que pueden ser multinodulares, uno dice ya una masa, ¿no? Pero son múltiples nódulos. Cuando ven unos múltiples nódulos es típico de metástasis. Las lesiones nodulares pulmonares generalmente tienden, los cánceres broncogénicos tienen que ser lesiones únicas al principio. Pueden tener derrame, pueden tener metástasis al hueso, etc. Pero no suelen ser multinodulares como en este caso. Muy avanzados probablemente sí, pero acá estas imágenes multinodulares, así bien específicas, te tienden a dar la idea de que esto es metastásico. Incluso existe una imagen clásica, ¿no?, que se ven como puros, muy redonditos, a ambos lados, y se llama caída de globos, ¿no? Y tú dices, te ponen la placa y dices, testículo. A mí me pasaba, ¡pum!, era tremenda masa en el testículo. Tumor de testículo, caída de globos. Una imagen redondeada, pero que tiene nivel hidroaéreo. Entonces inmediatamente te pones a pensar, primera posibilidad, el paciente venía de un proceso neumónico. Generalmente los abscesos se dan a partir de la segunda, tercera semana, no son inmediatos. ¿Ok? Entonces, sí, pues, el paciente nuevamente persiste con fiebre, ¿sí, doctor? Sí, tiene un absceso pulmonar. Masa iliar. Entonces uno dice, yo conozco mi ilio, que debe ser ahí, pero miren esto, masa iliar. Primera posibilidad, escamoso, ¿no es cierto? Un carcinoma escamoso, masa iliar. Un patrón intersticial, ¿no?, casi miliar típico, entonces uno lo ve, ¿no? Patrón fino intersticial, casi miliar. Entonces, ahí espero haberles dado las pautas, el orden, la observación. No se olviden siempre observar sus partes blandas. Pueden, especialmente cuando tienes asmáticos o cuando tienes pacientes que han sido intubados, cuando tienes pacientes que están en ventilación mecánica o pacientes que lo estás insuflando o pacientes con enfisema. Esos pacientes pueden hacer, ¿no?, imágenes de aire acá, y dices, ¿qué es eso? Y lo vas y lo palpas y tiene enfisema subcutáneo. Tus partes blandas pueden tener tumores, tus partes blandas pueden tener calcificaciones. Los huesos, no se olviden de observar los bordes, si es que hay algo en el diafragma o todo está, observar tus diafragmas. Miren, acá hay una tienda de campaña, que generalmente son zonas que han sido inflamatorias, residuales de procesos antiguos, y de ahí mirar tu mediastino, mirar cómo está tus espinas, si está equidistante, si está bien centrada, si ves la columna, veo toda la columna, para que la placa sea útil. Y por último, ya los campos pulmonares. Espero que sea de gran utilidad. Estamos para de repente hacerlo esto en cualquier momento y ustedes me avisan y yo voy a sus hospitales o a sus clínicas y podemos hacer ¿no?, lo que es ya en forma de taller, lo que es la lectura. ¿Ok? Es cuestión de organizarse, lo coordinamos y lo vemos de esa manera. Muchas gracias, chicos.